secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, un oficio del gabinete de la ministra del Interior, por medio del cual informa sobre la existencia de monitoreos en las comunas que fueron afectadas por las inundaciones y el frente de mal tiempo en el año 2024, en las regiones de Valparaíso, Libertador Bernardo Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. También un oficio del jefe del Departamento de Información de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas, por medio del cual informa sobre la inscripción de derechos de aprovechamiento de aguas. Y por último, un correo del jefe de la bancada del Partido Unión Demócrata Independiente, en que informa que el diputado don Sergio Bobadilla Muñoz reemplazará al diputado Marco Antonio Zulantay en la sesión del día de hoy. Eso es todo, presidente. ¿Algo sobre la cuenta del resto de los parlamentarios? ¿Varios? ¿No? Ya. La orden del día, la sesión tiene por objetivo tratar la siguiente tabla. Para que se refiera a las materias fundamentales, directrices y planificación estratégica respecto al acuerdo para el agua, pacto que busca establecer los mínimos comunes para enfrentar la crisis hídrica que afecta a Chile. Se encuentran invitados el día de hoy el consultor experto en recursos hídricos, don Claudio Reyes Hurtado, que nos confirmó, don Cristian Rojas, don Eugenio Celedón. Perfecto. Para que se refiera a los avances y acciones que ha implementado la mesa hídrica del archipiélago de Chiloé respecto a la crisis hídrica que afecta. Y también se encuentran invitados de forma telemática el coordinador de la mesa hídrica del archipiélago de Chiloé, don Jonathan Farah. Que ya está conectado, me parece, don Jonathan. Ya. Muy buenos días, sí, conectado. Ya, perfecto. Vamos a partir por los invitados que están hoy día de forma presencial. Yo no sé quién. Perfecto. Sí, los micrófonos ahí, botón derecho. Buenos días, honorables diputados, diputadas. Es un placer para nosotros estar acá. Mi nombre es Claudio Reyes, soy consultor en una empresa que se llama Agua. Me acompaña, lo presento yo, Eugenio Celedón Cariola, también consultor en hidrogestión, y Cristian Rojas, profesor en la Universidad Nacional Andrés Bello. Nosotros representamos a un grupo de 12 profesionales y académicos que de manera voluntaria e independiente condujimos un proceso de conversación con distintos actores a nivel nacional para lograr un acuerdo para el agua, para lograr una declaración que nos permitiera avanzar en ciertos puntos comunes. Tenemos una presentación que lo explica, si me permiten, la puedo compartir en un minuto más, ahora que nos estamos conectando, donde damos cuenta del proceso y sobre todo los participantes y los aprendizajes que tuvimos de esto. Es un año de trabajo que podemos resumir acá. Acuerdo para el agua fue una propuesta que nosotros trabajamos alrededor de un año hasta que logró concretarse en una declaración. Vamos a ver muy brevemente las causas o cuál es la motivación. En el último tiempo, y todos lo sabemos, sobre todo ustedes acá, han habido efectos relevantes producto del cambio climático que se han acentuado, de hecho, en los últimos años. No sé si lo habían tenido presente, pero la temperatura del océano aumentó 0,3 grados en el último año, que es lo último que había aumentado en los últimos 15 años. Es decir, estamos en un punto que ya no sabemos muy bien lo que va a pasar. El vapor precipitable a nivel mundial aumentó en un 10%, y eso hace que aumente, por ejemplo, la probabilidad de ríos atmosféricos. Los modelos no están preparados para esto. Los modelos no dan cuenta de lo que está pasando, entonces estamos en un terreno de incertidumbre y en concreto a nivel nacional hemos tenido más del 50% de las comunas del país bajo decretos de escasez, hemos tenido una sequía permanente y siempre se dice, bueno, nos falta la capacidad de reaccionar. La modificación al Código de Aguas tomó 11 años en tramitación, ¿cierto? Que fue entre el 2011 y el 2022. Pero aún así... Y la anterior tomó 10 años. Y la anterior. Pero cuando tratamos de reaccionar, por ejemplo, desde el punto de vista de la gestión, no es fácil. El año pasado se impulsó desde el gobierno los consejos de cuenca, una iniciativa con 16 cuencas piloto a nivel nacional, la cual no fue bien acogida por los titulares. Hubo diferencia en la forma que se presentó, hubo diferencia en la forma que se recibió. Eso terminó con la iniciativa de los consejos impugnada en Contraloría. Finalmente, en diciembre, Contraloría sanciona esto, pero desde el punto de vista jurídico, pero nos damos cuenta que no somos capaces de
construir, tenemos un problema de construcción, y eso también lo ratificó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo este año, que dice, oye, nosotros tenemos insuficientes capacidades como sociedad chilena para conducir cambios sociales, y que la conducción social de estos cambios tiene una naturaleza relacional. En ese contexto, que los juntamos como grupos de actores en distintas instancias, nos preguntamos, bueno, ¿qué nos impide avanzar hacia una solución de la crisis hídrica? Nuestro diagnóstico, antes que lo dijera el PNUD, porque es evidente, es una crisis de confianza entre los distintos actores públicos y privados, institucionales y las organizaciones de usuarios de agua, las ONG. Nos propusimos desde nuestro rol de actores independientes, privados, académicos, convocar algo, hacer algo, y eso fue una declaración conjunta. Invitamos a un conjunto de actores a definir unos mínimos comunes que nos permitieran avanzar, definir una hoja de ruta. Esta no es una propuesta de solución, es un itemizado de aquellos puntos en los que sí estamos de acuerdo para avanzar. Somos 12 profesionales que participamos de esto. Está Federico Errázuriz, que estaba en la Universidad de San Sebastián y actualmente en la Sociedad Nacional de Agricultura, Mónica Rodríguez en la San Sebastián, Paulina Medina en la Católica de la Santísima Concepción, Camila Bettiger de la Universidad del Desarrollo, Natalia Dasencich también, Cristian Rojas, Universidad Nacional Andrés Bello, José Luis Arumí, Universidad de Concepción, Gabriel Caldés, que es especialista en recursos hídricos, Eugenio Celedón, consultor en hidrogestión, Isabel Celedón, especialista en comunicaciones Welcome, que les habla, consultor en agua, y Evelyn Vicioso, especialista en metodologías de participación. Hay ingenieros, sociólogos, abogados, tenemos diversidad dentro de la convocatoria y pertenecemos de distinta manera a 5 universidades que están ahí reflejadas. Invitamos a 20 actores a participar que son ampliamente transversales. Desde el punto de vista del Estado, estaban los gobiernos regionales de Santiago y de los Lagos, la Asociación de Municipios de Chile y la Asociación de Municipios Rurales. Desde el punto de vista de los usuarios directos del agua, la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, la Asociación de APR de Melipilla, en representación de APR Chile, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación Nacional de Canalistas, la Junta de Vigilancia del Río Elqui, Estero Chimbarongo y Biobío, buscando representación territorial, norte, centro, sur, y la Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas. Pero también desde el punto de vista de la comunidad estaban las ONGs Nehuenco, Fundación Cosmos, Amulén, The Nature Conservancy, FIMA, PIU y Ríos Protegidos. Este diseño considera 20 actores que son los que podíamos manejar según la metodología, que representan 3 áreas relevantes de la conversación, pero también está hecho para que ningún grupo pudiera tomar control del proceso. Todos en ETEA no se pueden equilibrar. No está el Estado, la Dirección General de Aguas, porque hay una dialéctica, hay una conversación entre la DGA y el Estado en general, y los actores que nos hubiera llevado a repetirla o a replicarla dentro del proceso, y que se convirtiera en una lista de supermercados con peticiones. Nosotros dijimos, no, nosotros no queremos pedir, vamos a ofrecer algo. Y en esa lógica de oferta, bueno, esta es la primera reunión y acá estamos todos los actores reunidos, siempre fue la Universidad San Sebastián la que nos acogió, aquí están todos los presentes en la primera actividad. Fue además bastante participativa, fue totalmente horizontal, nosotros no sabíamos los temas a priori, los que se iban a consensuar, fueron absolutamente espontáneos y resultaron de 5 meses de trabajo con los distintos actores, jornadas presenciales y jornadas remotas, y sobre todo nosotros nos planteamos esto. Cada actor tiene una posición, ¿no?, que es lógico, y un interés, y todos los actores tienen posiciones e intereses diferentes. Las juntas de vigilancia les interesa que esté el agua en el río, las ONG, las juntas de vigilancia quieren tener el agua para regar, las ONG quieren el agua en el río, el Estado quiere que esto funcione más o menos, ¿no?, y tiene que asegurarse de que el agua llegue en los APR, que los camiones del GIE. Entonces, cada actor tiene su posición. Nosotros nos propusimos trabajar en aquel espacio donde teníamos intereses comunes. No es que el resto no sea interesante, pero es que a lo menos de ahí para adelante podemos empezar a construir y definir una mirada compartida sobre aquellos temas, profundizar o priorizar estos temas y suscribir una declaración que los ponga de relevancia. Ese es nuestro alcance acotado, y al menos nosotros lo que nos propusimos lo hicimos dentro del tiempo esperado y con los actores que consideramos. La declaración, que ustedes tienen copia, la mayoría, si no acá todavía nos queda otra más, destaca que las soluciones deben surgir del diálogo, de la confianza, es un tema que trabajamos ampliamente, y fue muy metodológico esto para construir confianza. Si ustedes hubieran visto las reuniones donde estaban las juntas de vigilancia y las ONG negociando. De hecho, lo interesante fue ver que a veces las juntas de vigilancia y la ONG tenían más en común de lo que ellos pensaban. Por ejemplo, la calidad de las aguas.
Era algo que le importaba a los dos, de distintas formas, ¿no? Pero es un tema que era relevante. Y acá, de hecho, superar la confianza es la base para poder superar la inacción en la que estamos. Tenemos la convicción de que este es el camino que hay que seguir a futuro y se hace la invitación dentro de la carta a las autoridades a que se sumen a esto. Esto no es una imposición, como decíamos, no es un petitorio, sino que es una invitación. ¿Cuáles son los 6 puntos que pudimos construir entre todos? Primero, que requerimos con urgencia una política nacional para la gestión del agua, porque se entiende, o los actores se identificaron, de hecho, nosotros como grupo convocante no metimos mano en el proceso, nosotros no escribimos nada. Solamente, no votamos tampoco. Ni votamos por lo que se priorizó. Son solamente los actores, y los actores que estaban allí reunidos, y otra cosa, todos partieron el día 1 y terminaron el día 200. Nadie se bajó del proceso. No todos firmaron, pero todos participaron hasta el final. Primero, que se nota la ausencia de una política o un eje conductor a nivel nacional y que eso es necesario. Segundo, que se necesita mejorar la institucionalidad para el agua, pero la pública y la privada. Hablamos tanto del Estado, pero también de las organizaciones de usuarios de agua y las mesas estratégicas. Reafirmamos que la cuenca es la unidad de gestión, inversión y conservación de ecosistemas y agua. Que eso es un tema relevante porque al final veníamos de esta disputa, ¿no?, que venía sobre los consejos de cuenca. Sostenemos que la participación de todos los actores debe ser amplia, colaborativa y efectiva, que eso era un punto muy solicitado por las organizaciones de usuarios, por las ONG. Ok, gestionemos el agua. De hecho, fue muy conversado que todo tenía que ser conforme a derecho, porque no puede ser de otra forma, pero con participación. Además, esa participación debe basarse en la confianza, y la confianza nace de la disponibilidad de información. Entonces se demanda más información que sea más accesible y que además que sea continua en el tiempo. Por eso se habla de monitoreo y conocimiento en el punto 5. Y finalmente, esto que es lógico, pero quizás no tan fácil de converger, que debemos asegurar el ciclo hidrológico e incorporar nuevas fuentes de agua, tecnologías y soluciones basadas en la naturaleza. Como ustedes pueden ver, los puntos son bastante sensatos. No, uno puede decir, esto quizás lo podrían haber hecho sin la declaración, es verdad. Pero esto resulta de un proceso que se denomina inteligencia colectiva. Cuando juntamos un número de personas que son diversas, que tienen distintos intereses, pero que tienen la disposición a conversar, en general el resultado puede ser sensato. No todos suscribieron el acuerdo para el agua. Lo suscribieron, a pesar de que no dice mucho, no todos lo suscribieron, pero eso también está bien, porque los actores tienen tiempos distintos de procesamiento. Las instituciones son complejas, a veces participó un representante, pero cuando lo fue a plantear a su directorio, el directorio no le entendió. Nos dimos cuenta en el proceso que no era tan fácil, pero bueno, para eso lo hacemos. Firmaron el Gobierno Regional de los Lagos, la Asociación de Municipios de Chile y la Asociación de Municipios Rurales, la Asociación Nacional de Empresas Sanitarias, APR Melipilla, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación Nacional de Canalistas y la Junta de Vigilancia del Río Elqui, además de las pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas. Firmaron además Nehuenco, Fundación Cosmos, Amulén y The Nature Conservancy. Firmaron 13 de 20 actores, que es el 65%. Nosotros nos habíamos propuesto un umbral de corte de 3/5. Si lográbamos el 60% de las firmas, la declaración seguía adelante. Si no, se haga como un ejercicio que está documentado, por cierto, en www.acuerdoparelagua.cl. Está todo el proceso y cada sesión y cada votación documentado. Pero los actores que firmaron, por ejemplo, teniendo a las empresas sanitarias, a la Sociedad Nacional de Agricultura y Confederación Nacional de Canalistas, representan más del 90% del agua que se usa en Chile. Entonces, esto da pie a que existe una capacidad de lograr acuerdos realmente. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de conducirlo de manera efectiva a nivel nacional. Y aquí viene, bueno, acá están los firmantes con sus logos, pero lo importante es que, ¿qué es lo que nosotros aprendimos en este proceso? Que la falta de acción se debe principalmente a la desconfianza entre actores públicos y privados, y eso se replica en cada instancia, en cada reunión y en cada proceso. Que es posible avanzar en diálogos transversales y diversos, y que es posible alcanzar acuerdos a partir de eso. Que es posible hacerlo, no es que estemos perdidos ni condenados, pero y posteriormente, una vez que está la declaración, para avanzar en una política pública, eso sí, si quisiéramos decir como proyecto esto, se requiere un apoyo político más transversal. Por eso es que les estamos contando a ustedes acá cuál es la experiencia que tuvimos, porque además hay respaldo técnico y soporte económico. Nosotros trabajamos un año para una hoja, 2. Pero fue un año completo de trabajo. Como decía, alguien citó en la última reunión, como no tuve tiempo de escribir la carta larga, pero nosotros nos dimos el tiempo de escribir la carta corta, que es más difícil de conciliar. Entonces, para avanzar en esto, eso sí, se requiere más apoyo y capacidad institucional. Y el desafío es que si se avanza una política, que es el primer punto, y es lo que nos comprometimos todos los actores, ahora el acuerdo
como acuerdo formal concluye, pero los actores nos comprometemos a impulsar esos 6 puntos que están contenidos en la declaración. Y el desafío es elaborar esta política de una manera que trascienda los ciclos políticos, porque eso también nos pasa, ¿no? Cada vez que cambiamos de gobierno, independiente del color, volvemos a reiniciar ciertas cosas que no van de acuerdo. La resistencia al cambio no va con el cambio climático. No estamos siendo capaces de enfrentar lo que veíamos al principio, y eso es lo que nos permitiría salir de la inacción o la incapacidad de reacción que hemos visto hasta el momento. Eso es lo que les queríamos contar, diputados. No sé si Eugenio, Cristian me acompañan con alguna reflexión. Más disponible a los comentarios, a las preguntas, en esa línea. Diputado Borges y luego el diputado Pino. Sí, mire, cuando usted dijo que algunas instituciones firmaron y otras no, me di cuenta que del Estado habían 4 en la primera instancia y después firmaron 3. ¿Por qué no firmó me parece que era la región metropolitana? A veces los tiempos políticos no van con los tiempos de la conversación. El equipo que participó del acuerdo recomendó suscribirlo. El equipo del gobierno regional de Santiago que participó recomendó suscribirlo. Pero esto pasó en plena campaña ahora a gobernadores y no bajó la respuesta. Pero hubo una recomendación favorable. De hecho, nosotros contábamos con ese voto hasta el último minuto, pero nunca no llegó al final. Ya, esa es la... De hecho, eso está en las actas. Hay un reporte publicado. Diputado Pino. Gracias, presidente. Saludar a los 3 profesores, ¿cierto? Cada uno de los puntos tiene cierto trabajo. El punto 2 dice, necesitamos mejorar la institucionalidad para el agua. ¿Cuál sería la sugerencia o los acuerdos que lograron ustedes de esta institucionalidad? Porque esta institucionalidad tiene que ver principalmente con lo que el Estado, imagino, dispone para administrar el recurso hídrico. Entonces, ¿cuál es lo que en el fondo sería la propuesta o las definiciones a las que ustedes llegaron en cuanto a la institucionalidad principalmente? Bueno, buenos días. No tenemos una respuesta, no hay una propuesta concreta. Es una proposición a trabajar en esa línea. Entendemos que desde hace mucho tiempo, y a pesar de que, como señalaba Claudio, nuestra experiencia es que llevamos más de 15 años de sequía, ¿cierto? Una situación inédita, porque estadísticamente desde el 1700 no existe una situación equivalente en nuestro país. La realidad es que a pesar de esos 15 años, la respuesta como país, tanto del Estado como los usuarios, no ha sido la suficiente, para decirlo en esa línea, ¿cierto? Usted mismo en el fondo ha planteado cómo resolver problemas de emergencia en su región, etcétera. Entonces, y por otro lado vemos, y tiene que ver con lo que planteaba el diagnóstico en términos de la desconfianza, que en general frente a las situaciones nos encontramos en unas miradas blanco y negro, ¿cierto? O sea, amigos y enemigos, cada uno defiende a brazo partido su visión y no es capaz de encontrar soluciones que sean integradoras. Y el valor de este trabajo es poder poner a todos esos actores que representan las distintas posiciones en un lugar común, que conversen y que se den cuenta que sí tienen espacios en los que pueden coincidir y que pueden poner una mirada común al país como primera prioridad antes que sus propios intereses, porque sus propios intereses van a quedar resueltos en la medida que puedan avanzar en soluciones que resuelvan los problemas del país. Y la política hídrica es un tema fundamental, porque nosotros no tenemos una mirada de política hídrica nacional de largo plazo. Si miramos, en el fondo, todos los gobiernos van tratando de resolver situaciones, pero que se acercan más a lo que pueden hacer durante su periodo, a algo que tenga un hilo conductor con una mirada de visión estratégica y con una consideración que en el fondo resuelva los problemas que tenemos como nación. Como nación,
no somos diferentes al planeta en términos de que el agua no es un recurso que se distribuya en forma homogénea, ¿cierto? O sea, tenemos distintas realidades territoriales, tanto a nivel de cuenca, a nivel de región, a nivel de país. Y disponemos de distinta cantidad de recursos dependiendo de dónde estemos situados, y somos todo el mismo país. Y tenemos menos agua en el norte, progresivamente menos agua en el centro, y que es la consecuencia de lo que nos ha producido el cambio climático, cómo se ha ido desplazando en el fondo la meteorología de norte a sur, y eso nos afecta en nuestra capacidad de infraestructura y en lo que nosotros le hemos destinado al país como recursos de inversión. O sea, si entendemos que, por ejemplo, la mayor parte de producción del PIB se produce de la tercera a la séptima región, y que es prácticamente el 60% del PIB, y que de la segunda a la séptima región o a la octava región vive cerca del 64% de los habitantes de Chile, no tiene mucho sentido que, producto de una situación que nos afecta de la naturaleza, en que vamos avanzando en la situación de aridez o semiaridez hacia el sur, se nos produce una migración hídrica hacia el sur que nos inhabilita parte de la infraestructura que por años hemos construido y creado, y que en el fondo tenemos que volver a construirla hacia el sur para acoger a gente que en el fondo busca mejores condiciones de vida o de capacidad de producción o de sostenimiento de su entorno, dejando botado lo que ya construimos, en vez de buscar cómo resolver los problemas hídricos que tenemos en la zona donde en el fondo estamos desarrollados, hay gente que ya está produciendo, está radicada, etcétera, etcétera. A eso apunta el tener una mirada, y nosotros planteamos una cosa es la visión de cuenca, que está bien enfocada y es lo que se ha recogido en los últimos años en las modificaciones del Código de Agua. Sin embargo, no estamos recogiendo porque le estamos pidiendo a cada cuenca que resuelva sus problemas por sí misma, y hay realidades de cuencas que son distintas o menos capacidad de autonomía para resolver su seguridad hídrica que otras, y por lo tanto tenemos que buscar tener una mirada también más a nivel de fuera de la caja o mirada país, que en el fondo apunte a la equidad hídrica, o sea, a ver cómo llevamos agua de donde tenemos más a donde tenemos menos, siendo un país que en el promedio nos sobra agua, pero en la realidad concreta de cada uno de los lugares la situación es diferente y a veces crítica. Ese es un poco el concepto. Entonces, la propuesta es, existe una capacidad de todos los incumbentes en relación del agua de ponerse de acuerdo y poder mirar en común. Y eso tiene que, de mi perspectiva, y esto es una visión personal, pero que tiene que ver con el trabajo que hemos desarrollado, tomarlo el sector político, que son los que en el fondo tienen que mirar el país y mirarlo con una visión de construcción a futuro, y trabajar con los incumbentes buscando esos espacios comunes y esa capacidad de ponerse de acuerdo y no mantenerse en este blanco y negro que nos ha dividido por tanto tiempo. Eso es un poco una síntesis, no sé si está clara la visión, digamos. Diputado Pino. Gracias, presidente. Sí, mire, acá tenemos una oportunidad. Acá en esta comisión hay parlamentarios de todos los partidos políticos representados. Está el MOP también representado aquí por uno de sus asesores legislativos. Entonces, si ustedes pudieran, de verdad, o sea, esto es una oportunidad para que podamos proponer. Entonces, no podemos quedarnos con el podría ser o el hagamos o el propondríamos, sino que cuál sería una sugerencia que ustedes le pudieran hacer a los parlamentarios, al Ejecutivo, de esta institucionalidad. Porque esto es un tema, la institucionalidad. Cuando hablamos de institucionalidad, hoy día, ¿cuántos órganos del Estado son incumbentes en torno al tema del agua? Decenas. Entonces, yo me imagino que en sus conversaciones estuvieron viendo el tema y tienen que haber salido, en cierto punto, cómo podemos mejorar esto. Entonces, esa es la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Cuál sería la sugerencia de ustedes? Y como digo, es una oportunidad de poder plantear algo y trabajando justamente, como bien dijo usted, con los incumbentes. En este caso, nosotros los parlamentarios, con ustedes los incumbentes. Así que si me pudieran responder eso como más concreto. Más que nada. Antes de darle la palabra ahí, diputado Borges, ¿tenía otro tema? Mire, va a hablar don Jonathan Farat en unos momentos más, que es el representante de la Mesa Hídrica de Chiloé.
A mí lo que me llama la atención es que esto que se realizó fue con el gobierno regional de Los Lagos, Valle Espín. Sí, lo que pasa es que me llama la atención que estando ahí mismo, viendo un mismo tema, nunca la delegada presidencial regional ha participado en ninguna mesa. Los delegados presidenciales de Chiloé participaron en una, si es que. Entonces, si es que estamos viendo lo de la región y el problema hídrico que tengo en Chiloé, lo mínimo que deberían haberse juntado con la mesa provincial de Chiloé, de las 10 comunas. Entonces, lo más probable es que va a hablar la persona que está ahí conectada. Entonces, yo entiendo el concepto de esto, pero... Diputado, le aclaro. Hay una confusión. Lo que nosotros le facilitamos ahí solamente un ejemplar de lo que se desarrolló como la política hídrica de los lagos, que es un trabajo que nosotros como empresa asesoramos y llevamos adelante en una propuesta pública, el resultado de una licitación en que acompañamos al equipo de la gobernación regional en un trabajo participativo muy parecido al que hicimos con el Acuerdo para el Agua, buscando la visión de largo plazo, de mediano y largo plazo para la región de los lagos, y ahí participaron no solo los representantes de la mesa hídrica, participaron los CORE, participaron todos, pero no estamos hablando de eso en este minuto. Posterior a eso, y en forma independiente, y como una iniciativa propia de un conjunto de profesionales que hicimos de coordinación, y que convocamos a académicos de universidades para que le dieran el respaldo al proceso en términos de la confianza, del respaldo técnico en términos de metodología y de la forma de llevar adelante una suerte de trabajo en profundidad. Es que convocamos a esta suma de agrupaciones a que trabajaran ellos y ellos se pusieran de acuerdo. Es distinto de lo que usted tiene a la vista y está viendo sobre la región de los lagos, pero tienen una cosa en común, que fueron un trabajo colectivo. No sé si fui claro. Desde el punto de vista lo más probable de lo que ustedes hicieron, sí, pero de la problemática que tengo yo allá, está bien alejado porque allá se cree que llueve todo el año y que no hay problema de agua y tengo problemas con los camiones de aljibe hasta el mes anterior, tuve problemas con camiones de aljibe. Todo eso está recogido ahí. Con camiones de aljibe que no se cancelan, Sí. que no se plantean en emergencia, se le entregan a veces recursos en sectores donde realmente no son los más oportunos. Hay una problemática ahí que pareciera que desde Puerto Montt no se ve más allá de lo que pasa cerca de Puerto Montt, sino que Chiloé y Palena parece que quedan muy aislados con el tema de... Nosotros hicimos un trabajo territorial. Espere un segundito, ordenémonos. Sí. Antes que le responda, la diputada Bello me parece que quería agregar algo y luego le damos la palabra. Diputada Bello. Presidente, Que terminen nomás, para que ¿Sí? terminen el Ah, ya. punto y no se pierda. Ya, porque Y quienes con nos esta están la pregunta del viendo. diputado Pino, sí. Y después yo Perfecto. termino usted y yo hablo. Ya. Gracias. Ya. Diputado, nosotros sí tuvimos un trabajo presencial muy fuerte en la provincia de Chiloé. De hecho, previamente nosotros habíamos hecho como consultores el plan estratégico de gestión hídrica de Chiloé. Entonces tenemos muy presente la cantidad de servicios sanitarios rurales, los que están enrolados en la DOH, los que no están enrolados en la DOH, que debe ser un 30-40%, la proporción de gente, que más del 20% de Chiloé que se abastece por camiones de aljibe, y siempre nombro un ejemplo, en Ancud hay más de 50 localidades que se abastecen por camiones de aljibe, teniendo casi 2.000 milímetros de precipitaciones. Entonces, no es un problema de disponibilidad de agua, pero sí uno de seguridad hídrica o de acceso al agua, porque tenemos procesos que no son capaces de asegurar que la gente alcance o pueda tener agua en tiempo, cuando la necesita y en la cantidad necesaria. Por eso en la política lo que nosotros propusimos específicamente para esto, pensándolo desde el gobierno regional, es que se implementara una unidad cuyo único propósito, lo que pasa es que nadie es dueño del proceso del tiempo que se demoran los APR, nadie es dueño de eso. A nadie lo miden por los años que se demora un APR. Al MOP lo miden por las obras que construye, pero no cuántos años se demoró eso en llegar.
Entonces la idea es crear una unidad dentro del Ministerio de Obras Públicas que tenga, no, perdón, dentro del Gobierno Regional que tenga una sola meta: bajar en un 30% los tiempos de tramitación de los APR, cosa que en 10 años podamos llegar a un 30% más de personas y se pueda apalancar un 30% más de inversión. Por cada peso invertido en esa unidad por parte del Gobierno Regional van a retornar 3 pesos en inversión en obra pública, que hoy día está, solo que no se ejecuta porque no hay proyectos aprobados. Entonces, se analizó, se trabajó, pero en ese caso había que proponer una iniciativa que fuera resorte del Gobierno Regional. Y eso es lo que estamos viendo. De hecho, estábamos conversando esta semana, tratando de acompañar el proceso de implementación. ¿Cómo se puede avanzar en eso? Y obviamente a nivel provincial y a nivel comunal se vieron otras iniciativas, pero desde el punto de vista de la política, y eso está contenido ahí, lo abordamos específicamente el tema de los camiones aljibe y de los servicios sanitarios rurales. Muchas gracias. Sobre el punto... ya. Gracias, presidente. En la misma línea quiero compartir lo que señala el diputado Borges, que aquí no se trata de no recoger lo que ustedes han hecho, que nos parece a primera vista un buen trabajo, sino que creo que debemos insistir de que las consultorías por la comunidad hoy día ya no están siendo entendidas. No estamos menospreciando su trabajo, pero las vecinas, la familia, los comités de APR, hay comités de APR sin APR, porque están trabajando por lograr su APR desde hace 10 años y nos encontramos todavía con problemas y no tienen APR y son comités de APR. Que no exista la mirada seria de que esto efectivamente tiene que salir adelante. Lo discutimos hace unos días atrás por el tema de la DOH, que no tiene los profesionales, que no aparece con los recursos para el próximo año. Estuvimos con el core de Nelson Águila, con la directora de la DOH. Hace un par de semanas atrás, por lo mismo, porque no hay proyección presupuestaria para el próximo año, en medida de que los recursos están disponibles para los proyectos aprobados, elegibles, pero hay una cartera débil para el próximo año. Por lo tanto, efectivamente, estos estudios sí o sí tienen que ser enlazados con el gobierno regional, pero también con el gobierno central, en este caso con el Ministerio de Obras Públicas, porque, reitero, ustedes hacen un tremendo trabajo, lo que ustedes han detectado, lo han detectado otros, tal vez con menos certezas de lo que ustedes señalan, que hay agua, pero no se puede llegar al agua. La gente que vive en la precordillera de la costa no puede llegar a 10 kilómetros, 15 kilómetros a buscar el agua con balde. No puede ser el conflicto de los camiones aljibe, pero creo, presidente, de que habría que insistir en esta línea, que estos estudios, que son muy buenos, la academia, perfecto, todos comprometidos, los vecinos, los dirigentes, pero luego lamentablemente quedan almacenados en alguna parte. Y ahí es donde tenemos que colocarle mucho énfasis como comisión a través suyo, presidente, a través de los oficios, a través de las reuniones, de lograr que efectivamente esto tenga los resultados esperados en una región de los lagos, que tal como dice el diputado Borges, claro, cuando uno va en avión ve los lagos, el río Maullín, espectacular, pero los vecinos que viven en los cerros, no, el agua no llega. Así que felicitaciones por su trabajo, pero hay que generar esta cadena que efectivamente permita los resultados esperados. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Bello. Ahora sí, buenos días. Disculpen, llegué un poquito más atrasada, entonces me tuve que enchufar. De cualquier forma, muy agradecida por el trabajo. Estaba leyendo el resumen de la declaración. Me quedan algunas preguntas, pero también quizás algunos análisis. Tiendo a estar muy de acuerdo con lo que se plantea acá. Se requiere con urgencia una política nacional. Yo creo que eso es parte del diagnóstico, como cambian los ciclos políticos, cambian los gobiernos, y no tenemos una política ni agraria ni de agua bastante contundente que nos permita pensar, para mí al menos, en un nuevo modelo de desarrollo. Y ahí voy a ir a algunas, no sé si diferencias, pero no están aquí planteadas. Que necesitamos una nueva institucionalidad es obvio. Tenemos 10.000 instituciones del agua que no están organizadas, y eso al menos el gobierno del presidente Boric ha intentado juntarlas. Creo que lo de la gestión de cuencas es algo que venimos, no solamente lo viene diciendo la academia, sino también, como usted bien decía, las ONG. Es necesario. Yo provengo de la cuenca La Concagua, una cuenca que está ya completamente desabastecida. Al lado en Petorca ya ni siquiera existe agua. Entonces provenimos de territorios que están bastante aproblemados. Y efectivamente fue lo que sucedió con los consejos de cuenca, tienen que ver con un problema que se envió a Contraloría, y ahí yo veo una diferencia política también con algunas juntas de vigilancia. Por supuesto que la participación de todos los actores es un mínimo en la democracia, que estemos todos trabajando, que estemos, aunque los que no tengan derechos de agua,
que son, no sé, por las personas comunes y corrientes como los habitantes que no tienen derechos de agua, son algunos nomás, creo que es importante que dialoguen. Pero hemos tenido problemas en esta comisión, por ejemplo, en saber, y hemos vuelto a prorrogar la inscripción de los derechos de agua. Esta es la segunda prórroga que tiene esta comisión en menos de 3 años, porque hoy día en su totalidad no tenemos claro quiénes son los dueños del agua en nuestro país. Yo creo que ahí también hay una problemática o una conversación política. Cuando estamos hablando, y por eso lo alío lo uno con el modelo de desarrollo, si seguimos priorizando, por ejemplo, el monocultivo y el extractivismo, no vamos a poder priorizar nunca el derecho humano al agua. Y hay una conversación que dar, una conversación política, de seguimos insistiendo en laderas de monocultivo en Yayay, de Yayay a Panquehue, o de La Cruz a Panquehue, versus las APR. Ahí hay una conversación importante y que efectivamente se nos sale del marco de esta declaración. Entonces la pregunta que a mí me gustaría hacer es cuáles fueron los puntos de discordancia que tuvieron quizás para algunas personas no adherir, porque efectivamente es bastante transversal y creo que tiene una muy buena intención, pero creo que hay un factor económico también para no ponerse de acuerdo en la cuestión, la materia del agua, y creo que es importante decirlo. Porque creo que cuando se transparentan las cosas y ponemos todo sobre la mesa, vamos a poder ir encontrando puntos en común, pero creo que también las cuestiones económicas nos hacen no ponernos de acuerdo en toda la temática del agua. Eso por mi parte. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Bello. No sé si ir finalizando o no. Está la diputada Cordero, pero también está ahí don Jonathan Fará del archipiélago. Quizás él también quiere complementar porque me parece que son de los mismos temas. No, pero finalicemos acá. Les doy la palabra ahí y después si nos acompañan también sí, en la exposición de Jonathan. Somos muy viejos conocidos con Jonathan. Dos cosas tratando y dándole una introducción a Cristian, vamos a tratar de ser muy breves. Hubo muchas diferencias, pero ninguna rompió la mesa o el acuerdo. Los derechos de agua no salen contenidos como tal, porque obviamente no había un consenso, había grupos que defienden a rajatabla los derechos de agua y otros que los quieren modificar, pero está bien y eso lo aceptamos. Sí, concluimos todos que debíamos actuar conforme a la normativa vigente. Y ese fue nuestro espacio en común. Entonces, así como eso, hubo distintos puntos de diferencia, pero siempre logramos encontrar un camino. ¿Por qué no todos firmaron? Porque no es fácil, de hecho el mismo poder, no solamente existe el poder económico, también el poder político y el de representación. Y algunos después dijeron, oye, quizás no me voy a ver también en esta foto. O algunos trataron de lograr consenso entre 14 instituciones o 14 directores y no lo lograron. No es fácil, ustedes lo saben, no es fácil ponerse de acuerdo menos por unanimidad. Entonces, sí está ahí aquello que pudimos construir, pero las diferencias son muchas. De hecho, antes de llegar a esos 6 puntos pasamos por unos 20 o 30 temas que nosotros pudimos hacer converger. Pero eso es un poco lo que destacamos, ¿no? Y aquí le doy el pase a Cristian, que quería retomar el tema de la institucionalidad, que es que cómo nosotros lo planteamos y lo conversamos. Cristian. Ahí sí. Bueno, muy buenos días, muchas gracias nuevamente. Yo estaba notando podríamos decir, las ideas fuertes, ¿cierto? Entonces hablamos de estrategia, política, institucionalidad, lo voy a decir de esta manera, administraciones públicas, ¿cierto? Son muchas, alrededor de 40 según algunos estudios, 55 otras. Usuarios titulares, organizaciones de usuarios de agua, ciudadanos, digamos, de la ciudad que esperan que en la mañana abra la llave del grifo y tengan agua, industria, discusiones acerca de los factores económicos, la asignación por una parte de títulos, la gestión por otro lado. Un factor que me interesa mucho a mí, yo soy de Ovalle y, bueno, vivo en Viña del Mar actualmente, pero soy de Ovalle y al interior de Ovalle, por ejemplo, hay unos estudios sobre los primeros ejemplos de migración climática, por ejemplo, a propósito de una disminución del 40% de la producción agrícola
Entonces la gente, digamos, se pierde el 40% del empleo. Entonces en todo esto lo que hay son muchos temas y debo decirlo porque yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, entonces en lo que yo me he dedicado los últimos 20 años es a analizar muchas cuestiones, entre esas obviamente la cuestión acerca de la gestión del agua, de la organización de usuarios de agua, también la actividad institucional, ¿cierto?, de las administraciones públicas. Voy a contarlo como anécdota, pero me tocó participar en el primer informe que se hace acerca de esto, el año 2011, patrocinado como consultor del Banco Mundial. Entonces, desde ahí, digamos, es decir, los diagnósticos, que en el fondo son los que estamos poblados de aquello, los tenemos temporalmente, es decir, cada tanto se nos aparecen y dicen más o menos lo mismo que quiero responderle al diputado Pino y fíjense usted que todas las observaciones giran en torno a eso. Es que hay algo que falta. Hay algo que falta. Y precisamente esas correcciones que se hicieron en la reforma del 2018, aumentando, podríamos decir, o terminando de discutir la cuestión sobre fiscalización y sanción, ¿cierto? Aumentando las sanciones cuando hay incumplimientos, y que se profundizaron en la reforma del 2022, administrativizando las aguas, ambientalizándolas, incluyendo, podríamos decir, el factor ambiental de manera más significativa, más allá de que cuando se otorgaran derechos nuevos había que considerar el caudal ecológico mínimo, pero solo era respecto a los derechos nuevos, y que quedó en nada porque en realidad los caudales superficiales estaban otorgados del siglo XIX, digamos. Entonces solamente decía relación con los caudales los acuíferos, ¿cierto? Las otras aguas que se otorgaban respecto a los acuíferos. Entonces siempre algo falta y algo que fue, y esto lo puedo decir, que me dedico a eso, esquivado en la discusión del 2022. Y lo que se ha esquivado en la discusión del 2022 es que, bueno, ahora reconociendo, y es el punto que lo discutimos, reconociendo todas estas posiciones, participaciones en condiciones horizontales, identificados que cada uno, ahora todos, es que antes, por ejemplo, el factor ambiental no era significativo, entonces ahora sí el factor ambiental es significativo. Calidad, protección de las aguas en la fuente, participación de organizaciones de usuarios de agua que administran obras hidráulicas, participación de organizaciones de usuarios de agua que administran ríos y, por supuesto, la presencia de la administración pública, se pueden juntar bajo el concepto de planificación hidrológica. Es decir, la planificación hidrológica permitiría juntar todas estas piezas para generar en un proceso que, reconociendo todas estas participaciones y en condiciones de horizontalidad y además con miras de planificación hidrológica, reconociera todas esas participaciones posibles, incluyendo a todos los usuarios. Eso es lo que en alguna medida se hizo respecto de los consejos de cuenca. Lo que pasa es que los consejos de cuenca, y de hecho se han seguido avanzando, pero solamente como una iniciativa voluntaria en el Consejo de Cuenca de Santiago, y por otro lado, el Ministerio de Obras Públicas ha ido avanzando en los consejos de cuenca, no lo sabemos muy bien, han ido avanzando de a poquito, las mesas hídricas, ¿cierto? Pero las mesas hídricas se refieren solamente a una, y voy a referirme a una cuestión jurídica, que es lo que ve a una modificación muy pequeñita que se hizo para incorporar los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, 293 bis del Código de Aguas. Pero esos planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca solo tienen por objeto adaptarse al cambio climático. No tienen por objeto la planificación hidrológica, que es el gran problema que hay en materia de agua. Entonces nosotros nos estamos ocupando
hoy día, y el Ministerio de Obras Públicas está ocupándose hoy día, en unas mesas hídricas, en donde, los que gestionan las aguas están invitados como actores, no como participantes. Es decir, son visitas, te invitan a participar sin capacidad de decisión. ¿Mm? El proceso que llevamos adelante en esta mesa, podríamos decir, esta mesa de discusión que denominamos Acuerdo para el Agua, invitábamos nosotros, digamos, con todas las buenas intenciones del mundo, trabajando cada uno en sus ámbitos, a los actores y los operadores de verdad respecto a las aguas, para que se pusieran de acuerdo en incluso podría decir, en una especie como de borrador de planificación hídrica. Es decir, cada uno de estos puntos son borradores de planificación hídrica y que debe después concretizarse en una política nacional, después en políticas regionales, en planes concretos de asignación para todos los usuarios involucrados, de asignaciones de recursos hídricos, gestión de aguas, ¿cierto? Necesidades de información, es decir, los elementos técnicos están acá, y la institucionalidad, efectivamente, coincido plenamente con el diputado Pino, es lo que falta. Digamos. Es un edificio que el segundo piso no existe. Entonces, nosotros tenemos una voladera, ¿cierto? Entonces, tenemos el primer piso, la administración pública, el tercer piso, las organizaciones de usuarios de agua, ¿cierto? El cuarto piso, la ciudadanía, los que reciben el agua, ¿cierto? La sociedad organizada, la sociedad interesada en algunos temas, pero el segundo piso, que es aquello que conecta, es lo que nos falta, efectivamente, y eso se realiza a través de planificación hidrológica, y la planificación hidrológica en las... perdón, voy a pasar un aviso comercial. Participo en un proyecto, es un proyecto Anillo de Investigación Científica, con gente de la Universidad de Chile, yo como universitario, gente de la Universidad de Chile, liderado por la gente de la Universidad Católica, Guillermo Donoso, Daniela Rivera, Anaí, ¿cierto? Ocampo por la Universidad de Chile y yo por la Universidad Andrés Bello, en donde precisamente lo que nosotros estamos analizando es precisamente cuáles son todos los modelos sobre que son los que nos faltan precisamente. Es decir, estos modelos de cuencas, confederaciones hidrográficas, ¿cierto? Consejos de cuenca, todos esos elementos, que es lo que echa de menos el diputado Pino, está siendo analizado allí mismo. Y probablemente una de las cosas que nosotros quisimos relevar es precisamente no hacernos cargo de eso acá, precisamente. ¿Ah? Porque esa es una respuesta que la institucionalidad tiene que dar respuesta a eso. Si me preguntan a mí, yo, como Cristian Rojas, ¿cierto? Como profesor de la Universidad Andrés Bello, participante en otro proyecto, les podría decir, sí, mire, estamos trabajando, estamos viendo modelos, y lo que falta precisamente es justamente lo que echa de menos. La respuesta se encuentra en un modelo de planificación hidrológica y en un modelo de consejos de cuenca. Muchas gracias, Cristian. Bueno, agradecerles ahí la exposición. Me gustaría si nos pudieran acompañar mientras expone don Jonathan. Don Jonathan, ¿está por ahí todavía? Sí, muy buenos días, presidente. Buenos días. A todos los presentes. Buenos días a todos los diputados de la Cámara. Así que muy buenos días a todos. También a los académicos que están ahí presentes, con quienes también hemos trabajado. Así que muchas gracias por este espacio. Bueno, presidente, a mí me hubiese encantado poder estar también ahí en la comisión en forma presencial conversando de esta materia que para nosotros es tan importante y tan difícil. Pero esta es la realidad. La realidad es que los dirigentes de los diferentes comités de agua potable no estamos a tiempo completo. La realidad es que nosotros no contamos con los medios para desplazarnos, llegar e ir. Y el desconocimiento que tiene el Estado sabiendo que existe esa problemática es tan evidente que efectivamente la misma comisión, para que yo estuviese ahí, solamente me envió un correo. Estamos a 1.200 kilómetros de distancia sin los medios, los dirigentes somos trabajadores que cumplimos esta vocación de estar acá
pero esa es nuestra realidad. Bueno, la idea de que yo esté presente acá es que pueda compartir con ustedes la experiencia que nosotros hemos tenido en base a esta problemática de la crisis, en base a esta problemática del manejo del agua y en base a los resultados que hemos tenido en atención a una mesa que se ha creado producto de la visita del presidente de la República en el mes de enero a la provincia de Chiloé. Bueno, en base a todo eso, yo podría decirle que, o podría dejar la siguiente interrogante: ¿en qué minuto el agua desapareció de los campos de nuestro país, sobre todo desde el sur de Chile? ¿En qué minuto, por ejemplo, Chiloé, caracterizado por estas lluvias constantemente, comenzó a tener agua, entregándoles agua en camiones de aljibe en pleno invierno, como ha sucedido actualmente? Tenemos nuestro diputado Fernando Borges, a quien agradezco por intermedio suyo, señor presidente, que él haya hecho las gestiones para que hoy día yo pueda estar acá presente, así que le agradezco a ellos. La diputada Cordero, que conoce la realidad nuestra, conoce Puerto Montt, de ahí sabe cuánto llueve en nuestra región, y los consultores académicos también lo conocen. En general, todo el mundo conoce que en el sur de Chile llueve. Pero hoy día uno de los mejores modelos de negocio es tener camiones aljibe para repartir agua. Entonces entramos en esta dicotomía tan presente que nosotros los dirigentes no la entendemos. Recién escuchaba a los académicos señalar de que se debe mejorar la institucionalidad. Bueno, los APR somos la institucionalidad más presente que está en este proceso del manejo del agua. Llevamos más de 50 años. Se han cambiado las tecnologías para utilizar. Hoy día utilizamos software en algunos APR. Se ha mejorado una ley que nos ha sido más dificultoso poder aplicarla que otras cosas. Se ha cambiado todo, pero seguimos siendo los mismos dirigentes que no hemos cambiado en todo esto. Entonces, las miradas integrales es lo que le ha hecho una necesidad a cómo se ve esta problemática. Me gustaría señalar en la mesa que esta mesa de trabajo que yo les señalaba anteriormente, dispuesta por el presidente de la República, ha tenido todos los resultados positivos habido por haber. Me gustaría señalar eso, que estamos ya preparados para enfrentar una emergencia hídrica en el verano. Me gustaría señalarle que los APR han sido fortalecidos. Me gustaría también señalarle que nuestras autoridades políticas han estado constantemente presentes en el manejo de esta problemática. Bueno, nada de eso en realidad, presidente, nada de eso. Nosotros nunca hemos tenido la participación de la delegada regional en la mesa de trabajo, nunca hemos tenido, creo que la intención está positiva por parte del Ceremi de Obras Públicas, del director de la DOH, el nuevo director, pero no tenemos avance, no tenemos, vamos a llevar casi un año de trabajo y estamos en las mismas situaciones que estábamos anteriormente. Escuchaba a la diputada Bello, tomé nota de que señaló de que con respecto a los derechos de agua, que no se sabía dónde estaban los derechos de agua en nuestro país, que no se tiene la certeza de dónde están. Bueno, yo le quiero decir que en manos de nosotros no están, en manos de los APR, que somos uno de los actores principales en el manejo del agua de las zonas rurales. Menos del 50% de los derechos de agua está en manos de los comités de agua. Pero sí le puedo decir en dónde están el resto de los derechos de agua. Están en las manos de quien no deberían estar. Por ejemplo, en el sur, en las empresas salmoneras. Y en mi comité es una realidad. Nosotros tenemos un río que tiene un aforo de 130 litros por segundo, de los cuales el comité, donde le damos agua a 2.500 personas, tenemos 10 litros por segundo. Otro proyecto de otro comité lateral a nosotros, colateral, Aguas Arriba, va a tener 15 litros por segundo, son 25 litros por segundo. Los 110 litros restantes están en manos de las salmoneras, de las empresas, que tampoco la utilizan, ni siquiera la utilizan, ellos la tienen como un bien, lo tienen como un bien de mercado. Bueno, ahí hay una tarea para la Cámara de Diputados, porque ahí el Código de Agua ya ha dado señales, y ustedes mismos lo han dicho, vamos encaminados para que el agua tenga que estar donde tiene que estar,
que hoy día no está ahí. Volviendo a la mesa de trabajo, presidente, que nosotros hemos tenido acá, lo único que nosotros buscábamos era fortalecer el rol de los comités de agua potable, fortalecer el rol de los dirigentes, evidenciar cuáles son los problemas que hoy día existen y en su conjunto de manera integral con la institución permanente que es el Estado, podamos enfrentarlo. Hoy día no hemos avanzado en eso, hemos tenido otras problemáticas de gestión, más que nada por parte de autoridades de turno, como el cambio de la directora de la DOH que tuvo que ser reemplazada por su falta de gestión, la contratación de nuevo personal en la Dirección de Obra Hidráulica para la provincia de Chiloé, pero seguimos estando con los mismos problemas. Tenemos una dotación del Ministerio de Obras Públicas para enfrentar esta problemática que es terriblemente penosa. Nosotros sabemos que la administración de los comités en cuanto a recursos personales, en cuanto a recursos humanos, es precaria, pero cuando nos reunimos con la Dirección de Obra Hidráulica, con el Ministerio y conversamos estos temas, están más precarios que nosotros. Entonces no sabemos si vamos a poder recibir ayuda o nosotros tenemos que ayudarlo en estas materias, pero al parecer la institucionalidad en su general ha fallado. Nosotros lo que esperamos, señor presidente, es que efectivamente desde la Cámara de Diputados se den señales reales de apoyar en dónde está el manejo del agua rural en nuestro país, que son los comités de agua potable. Nosotros esperamos que el rol del dirigente y la protección al agua sean verdaderos y sean reales las señales que se den. La columna vertebral para el manejo del agua potable rural de los comités tiene dos pilares fundamentales, y esto lo hemos conversado con los consultores, incluso con Claudio, que está presente, lo hemos manifestado cuando estuvimos presentes en la confección de la política hídrica para la región de los lagos. Sin agua, los comités no pueden funcionar. Y sin dirigentes, el comité tampoco puede funcionar. O sea, son dos pilares fundamentales y son justamente los dos pilares que hoy día están cayéndose. ¿Y por qué les digo esto? Porque no puede ser que hoy día tengamos comités que no tienen agua, que no tienen ni derechos de agua, que es agua en el papel, pero tampoco tengan acceso al agua, agua en sí en forma física. Y los dirigentes, que los dirigentes nos estamos poniendo viejos, no hay incentivos para que el dirigente pueda ser dirigente o quiera ser dirigente. En Chiloé nosotros somos más de 100 APR bajo tutela de OH, somos en total 150 APR sumando los prediales y todos los que están, y los comités nos estamos poniendo viejos. Tenemos una ley que más que una ayuda ha sido una dificultad tremenda para poder llevar adelante el cumplimiento, y tenemos un Estado que nos está poniendo el pie encima. Ustedes han recibido testimonio de los demás dirigentes de APR Chile o de otros lugares. En realidad, la idea mía de estar presente acá no es lamentarme de todo lo que está sucediendo, ni es compartir realidades que ustedes, yo estoy seguro que ya las conocen, o seguir conversando de lo mismo que siempre se ha señalado. La crisis hídrica está presente, es una realidad académicamente, científicamente y legalmente reconocida, ya que en Chiloé tenemos un decreto de emergencia que no ha sido pero de ningún aporte. Tuvimos un gobierno que manifestó la elaboración de un decreto de emergencia como la gran herramienta para poder enfrentar la crisis hídrica en Chiloé, en donde se suponía que un decreto de emergencia lo que hace es agilizar la eficiencia del Estado para poder enfrentar una emergencia, y tuvimos que nosotros, los dirigentes, poder gestionar y alertar que debían pagarle a los camiones aljibe los suministros adeudados desde Jonathan, disculpe que le interrumpa, pero estamos medio justo de tiempo. Si puede ir redondeando, después darle la palabra a la diputada Cordero y la diputada Bello. Por supuesto, señor presidente. Entonces, para finalizar, y en un minuto le puedo señalar que nos gustaría que esta mesa de trabajo tuviese la herramienta, nos gustaría que esta mesa, el Estado y a través de usted, señor presidente, pudiesen oficiar a la delegada regional para que de alguna manera
podamos articular de mejor manera. Pudiese pedirle esta comisión hídrica los avances de esta mesa. Sería a lo mejor una manera de, no sé, ya fiscalizar, a presionar, pero sería una manera para poder comprometer y obligar a estar presente. Aquí tiene que haber un compromiso especial. Los dirigentes, señor presidente, tenemos este compromiso, pero en Chiloé estamos débil, no tenemos la herramienta para enfrentar la crisis hídrica, el verano está próximo a llegar y hoy día estamos peor de que hace un año atrás. Tenemos mayor cantidad de demanda, tenemos una infraestructura que está más débil y lo que solicitamos a ustedes, a través de usted, señor presidente, y todos los diputados, es que, por favor, conozcan y entiendan cuál es nuestra realidad. Agradezco al diputado Borges que nos ha estado presente apoyando con pero nos gustaría que fuese más transversal esa colaboración con todos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Jonathan. Diputada Cordero y luego la diputada Bello. Yo voy a hacer un aporte desde lo que sé hacer yo, que es atender locos. Los chilenos pertenecemos al subtipo del carácter insular, sin ser isla. Nosotros tenemos las características de las culturas insulares, véase Gran Bretaña, caracterizada por la desconfianza y la cautela. Desconfianza y cautela. Si uno analiza el componente de la cautela, aparece la flojera, la evitación y la negación. ¿Cierto? Después yo tengo otro dato, porque la primera persona que me invitó cuando me eligieron diputada fue la embajadora de Israel en Chile, y ella, que me disculpen los que ya han escuchado esto que he dicho antes, los judíos no vinieron nunca más a enseñarnos a bien aprovechar el agua porque no les hacían caso. ¿Y en qué consistió el consejo judío? Típico consejo, yo tengo sangre judía. Los judíos somos medios devotos a la Virgen del Puño, entonces ahorramos, aprovechamos todo, y ellos inventaron muchos métodos en su tierra seca, donde los instalaron, y dijo, allá en Chile no conocen el concepto de las piscinas de decantación, que en cada cerro donde chorrea agua hay una piscina para recoger el agua con barro, después se filtra. Y aquí en Chile uno cuando llueve, yo que nací en Puerto Montt, el agua fluía y al rato el golfo de Reloncaví estaba café por el barro. Aquí en Chile nunca se aprovechó. Y con respecto, ¿cuándo apareció la sequía en el sur? Cuando llegaron las salmoneras, seamos honestos. Nosotros no teníamos problemas de agua en el sur hasta que aparecieron los que trabajan en venta de salmones. Y aquí en el norte, en esta zona de las sufrientes diputadas que tengo al frente, cuando la palta se generalizó. Mi mamá nos trajo una vez de paseo para conocer y comer paltas, porque a Puerto Montt no llegaban las paltas porque no las conocíamos. Después empezó a comercializarse, aparecieron las paltas y Petorca nunca más tuvo agua. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que dejemos de ser hipócritas. Yo me río cuando vengo a esta comisión, que no se enojen los funcionarios del presidente. La única agua que vemos son las de los vasos. La única. Y se acaba ligerito porque el maestro Pino tiene una gran absorción de agua. Entonces yo creo que Bueno, ¿y por qué Santiago y las zonas aledañas a Santiago tienen escasez hídrica? Por la codicia inmobiliaria. ¿No es cierto? Las casas que hacía el Servio tenían 2 pisos, ¿no es cierto? Un water por chileno. No, ahora llegaron estas torres de 25 cuestiones, qué sé yo, con enormes terrazas, con jardines, y empezó a haber escasez hídrica, porque hay que decirlo. Cuando apareció, entre comillas, yo no estoy en contra del desarrollo económico, pero me da lata que no seamos honestos a analizar los temas. Yo me contagié con los locos, que hay una frase que dice, los locos, los niños, los ebrios y la doctora Cordero decimos la verdad. Y Platón decía que atrévete a decir la verdad y te van a matar. Y entonces, si nosotros no hablamos con franqueza de la trágica situación del agua en Chile, podrán hacer millones de comisiones, millones de expertos. Yo los encuentro geniales, ustedes me encantó de lo que hablaron, pero siempre terminamos haciendo como poesía del agua y el agua cada vez está más escasa. Muchas gracias. Gracias, diputada. Si le parece al resto de los parlamentarios prorrogar 5 minutos.
Ya. Prorrogamos. Diputada Bello y luego diputada Castillo. Don Jonathan, buenos días. Quiero solo contarle que hace un par de meses, quizá un poco más, se tramitó en esta comisión, que es de mi autoría, un proyecto de ley de derechos y participaciones de las APRs. Está en segundo trámite en el Senado, así que si conoce senadores, para que los motive a que puedan tramitar este proyecto. ¿En qué consiste? Se garantiza el acceso de las APRs a derechos de aprovechamiento de agua, se acredita el derecho de uso por el solo Ministerio de la Ley y se habilita su participación en organizaciones de usuarios de agua. En la Cámara fue aprobado por unanimidad. Estamos esperando que el Senado tenga una mejor tramitación, pero ahí ese proyecto está especialmente pensado en los problemas que usted nos mencionó de la titularidad de los derechos de agua de las APR. Así que ahí estamos aportando algo un poquitito para las problemáticas de las APR, así que muchas gracias por contarnos, porque me hace mucho sentido lo que usted nos dice y lo que hemos hecho en esta comisión. Muchas gracias, don Jonathan, y mucha fuerza. Gracias, diputada Castillo. Diputada Bello, gracias. Diputada Castillo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los dos, tanto a quienes vienen por esta declaratoria de acuerdo por el agua, como también a quien desde el Chiloé expresa la situación hídrica que está cursando todo nuestro país, y aquí en esta comisión sabemos que no es una cosa del centro norte ni del norte, sino que es un fenómeno que estamos viviendo a nivel nacional. Incluso hasta increíble, ¿no? Pensamos que quizás en el sur de nuestro país tuviéramos mayores condiciones hídricas, pero sabemos hoy por hoy, y todas las personas que han venido a esta comisión dan a conocer que hay dificultades, precariedad. Entonces, creo que ambas audiencias o ambas exposiciones cursan y coinciden. Yo creo que el Estado está o el Ministerio en este caso, que rige las aguas en nuestro país, muy en la línea de lo que plantea esta declaración. Yo la estuve leyendo, me parece muy bien que los gobiernos regionales, los consejos regionales, las asociaciones de municipios también se involucren y se incorporen en esto, pero también en el quehacer que planteaba el diputado Pino. Nuestro país hoy no tiene consagrado en rangos constitucionales el derecho del agua. Si eso es el punto básico, punto base del cual ni siquiera hemos sido capaces en esta idea de que rechazar para reformar, que fue como un leitmotiv que tuvimos durante los últimos 2 o 3 años atrás a propósito de las dos intentos constitucionales nuevos, no se ha generado aquella reforma de agua que requerimos para nuestro país. Entonces, mientras no tengamos eso configurado, establecido en la Constitución, yo creo, desde mi mirada, es muy difícil poder solamente sostenernos bajo lo que plantea el Código de Aguas. Y aquí las actorías, evidentemente, son súper relevantes a la hora de ser convocadas. Los consejos de cuenca, la propuesta que ustedes traen, que dentro del marco y la normativa que hoy día rige en nuestro país es la quizás más se acerca a tener una participación efectiva de quienes forman parte de este sistema, ¿no? Hídrico. Y cómo mejorar, ¿cierto?, las condiciones para las personas, poniendo siempre en primer orden lo que plantea el Código del Agua, que es el derecho humano, ¿ya? Pero mientras no tengamos aquello dentro de la Constitución consagrado como un derecho y poder ejercer el derecho, que lamentablemente es casi imposible, el derecho humano respecto de la propiedad del uso del agua o del agua principalmente, creo que vamos a estar siempre en una vuelta en círculos, como planteaba acá la diputada, en relación a cómo podemos generar mejores condiciones para tener el uso del agua, pero también las diversas estrategias hídricas que se puedan realizar a propósito de los fenómenos climatológicos que estamos sufriendo. Entonces, es muy bueno que avancemos, tengamos declaraciones, que la academia se junte, que se junten las juntas de vigilancia, los mismos APR, que son las personas o el motor de cómo también se redistribuye el recurso hídrico en los territorios, pero mientras no tengamos adecuaciones normativas de fondo, estructurales como constitucionales, yo creo que vamos a mantener y vamos a seguir manteniendo un derecho que reclamamos solamente en esta comisión y que no se hace efectivo, ¿ya? Entonces yo creo que es más que una reflexión, porque
en buena hora, tenemos este acuerdo por el agua, ojalá todos los gobiernos regionales hoy, que están algunos electos y otros que van a pasar a la segunda vuelta, puedan también suscribir un acuerdo de estas características, pero con cambios y con acuerdos más de fondo en la Comisión de Constitución, por ejemplo, que se avancen en esta misma comisión todos esos proyectos que dicen relación con el cambio normativo, porque lo otro sería solamente gestión que incluso en la región de Coquimbo ya tenemos en términos casi en la vía de los hechos, se han realizado consejos de cuenca o políticas rurales campesinas. La región de Coquimbo funciona una cierta especie de gobernanza muy paralela a la institucionalidad. Pero hoy día lo que requerimos efectivamente son cambios más de fondo, y eso está radicado sí o sí en la Constitución. Entonces, bien por esto, bien porque nuestra invitada de Chiloé exponga lo que está sucediendo, pero a mi punto de ver, acá la transformación tiene que ser mucho más profunda, porque esto lo venimos revisando con diversos gobiernos, con diversas gobernanzas, hace más de 20 años, al menos en la región de Coquimbo tenemos una experiencia bastante larga data sobre de cómo se ha querido abordar la situación hídrica con nuevas fuentes hídricas, con gobernanzas, con políticas específicas, y no se está entregando la solución de fondo, que es el derecho humano al agua consagrado en la Constitución. Muchas gracias. Gracias, diputada Castillo. Diputado Borges. Solamente pedirle a la comisión, presidente, que la solicitud del dirigente Jonathan Farat para enviarle el oficio a la delegada presidencial regional para ver cuáles son las políticas que tienen ellos y cuáles son los planteamientos que tienen como región para la mesa hídrica de Chiloé. Si están de acuerdo el resto de los parlamentarios. Sí. Se toma el acuerdo. Para ir finalizando, no sé si quiere cerrar con algo, don Jonathan. Quedan 2 minutos. Le agradecería, señor presidente, porque estas oportunidades para nosotros no podemos desperdiciarlas, no siempre estamos presentes ahí. Bueno, primero que todo, tenemos hoy día APR en Chiloé que tienen provisión de entregar agua para el consumo humano, sanitario. Ustedes imagínense lo contradictorio que es. Los comités son creados para poder administrar el agua potable para la comunidad, y hoy día tienen provisión de funcionamiento por parte de la autoridad sanitaria porque la calidad del agua no es adecuada para el consumo humano. Llevamos el APR de Huicha casi 2 años en esa condición donde ellos no pueden entregar el agua para el consumo humano. Tenemos comités que están funcionando sin la resolución sanitaria que autorice su funcionamiento. O sea, aparte de no tener agua, el agua que ya algunos tienen no está apta para el consumo humano. O sea, el derecho humano al cual se refiere, y lo comparto plenamente con la diputada que estaba anteriormente, o sea, ni el Estado ni nadie lo está cumpliendo. Entonces, como decía la diputada Cordero, hagamos las cosas, dejemos de mentirnos nomás y llevemos la realidad a lo que está sucediendo. Y la realidad es que no estamos dando el ancho para las necesidades ni de las instituciones. Señor presidente, lo último que yo le solicitaría, nosotros estamos pidiendo para la autoridad sanitaria de Chiloé que tengan un laboratorio de agua para analizar el agua, para que se actúe en forma preventiva y la autoridad sanitaria pueda tomar muestras del agua y no tenga que trasladar esas muestras de agua, imagínese, a Puerto Montt a 4 horas para poder hacer los análisis del agua, para recién saber si el agua está en condiciones de ser distribuida al consumo humano. Es lo más ilógico que puede haber, cuando eso es solamente voluntad de tener un espacio físico de 2 metros cuadrados y tener un laboratorio acá en Chiloé, en Castro, para que pueda, en este caso, toda la provincia de Chiloé y estos más de 150 PR, poder hacer su análisis de agua por parte del Estado. 300.000 pesos le sale a una PR hacer los análisis de agua y nosotros enviamos nuestras muestras a Puerto Montt, Osorno. E incluso las muestras han llegado a Santiago para que se hagan allá. Entonces, eso nomás. Muchas gracias, señor presidente, gracias a todos los diputados, gracias a la academia que está siempre también colaborándonos en todo esto. Así que esto, yo creo que así se avanza, con todos los actores presentes y todos contribuyendo desde su posición y su mirada. Y la Cámara de Diputados obviamente es tremendamente fundamental para nosotros porque de ahí nacen las normas que nos pueden ayudar o normas que también nos pueden destruir.
Así que muchas gracias a todos y muchas gracias, presidente. Gracias, don Jonathan. Diputada Castillo, brevemente. Aprovechemos lo que plantea nuestro invitado y a propósito de cuestiones que pasan habitualmente en los territorios respecto de escurrimiento de aguas. Lo vimos hace algunas semanas atrás con metales, con materiales que se demoran mucho en dar a conocer a la comunidad la posible infectación de las aguas a propósito de X externalidades que puedan suceder. Quiero oficiar, presidente, no solo la Dirección General de Agua, sino que el Instituto de Salud Pública, quién o cómo es la cobertura y los tiempos de espera de los resultados bioquímicos que se realizan en el agua, porque y bacteriológico respecto de los tiempos de espera. Creo que eso es una situación de que las comunidades no pueden seguir esperando, por ejemplo, lo que sucedió el escurrimiento en Agua Tres Valles, donde después de 3 meses nos dicen que fue sodio. Entonces, creo que es importante que tengamos al menos un rango de espera, o cuál es la carta que maneja el Instituto de Salud Pública, o si hay externalización de servicios para aquello. Por favor, don Carlos Cámara, si nos puede ayudar también. ¿Le parece al resto de los parlamentarios para solicitar dicho oficio? Se toma el acuerdo. Se agradece a los invitados presentes hoy día, a don Jonathan, a don Cristian Rojas, a don Eugenio Celedón y a don Claudio Reyes por las exposiciones y lo planteado el día de hoy. Haberse cumplido el objetivo de la sesión, se levanta la sesión. Muchas gracias.